a veces se enfoca más bien por temas. O Ujú. sea, habla ahora de este tema y ahora habla otro tema, pero luego se va hacia atrás. O sea, utiliza esa figura de traslación en el tiempo. O sea, Sí. que no hay que tomarse así Literalmente, literalmente cierto. las cosas Ujú. en cuanto Bueno, a la cronología. ujú. Bueno, pero esta era como curiosidad, sí, claro, lo importante del tema en este caso, ¿no? Era como curiosidad que aquí, pues dice que se cumple, ¿no? Que Rahab se conoció con Bud. Y yo un poco lo que quería destacar es el privilegio que tiene que personas incluso que a veces no son, o en este caso no eran del pueblo de Dios, que en ese tiempo eran solo los del pueblo de Dios, sino para los que tenían ese privilegio de recibir el mensaje, eh, pues mira cómo entran al árbol genealógico de Jesús y llegan a ser parte de los antepasados de Jesús, ¿no? Sí, paganos. Pero bueno, se entiende que si se incorporaron al pueblo de Dios dejaron sus costumbres, ¿no? Sí. Tanto Rahab como Ruth dejaron sus costumbres y pasaron a ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Eso quiere decir también al mismo tiempo que no hay alguien que pueda excusarse y decir, bueno, yo no, o sea, incluso ellos por su condición que eran, aparte de pecado, era de que no pertenecer al pueblo de Dios como descendientes, ¿no? Entonces, como decíamos, para Dios nada es imposible. Puede atraer el Señor a cualquier persona, de cualquier lugar, y esto, pues, dale, Daisy. Los amonitas Ah, no debían entrar a formar parte del pueblo de Dios hasta la 10ª generación. Dice, ni siquiera hasta la 10ª generación. Dice, no sé si es en Éxodo, creo, que lo ya. dice. Fueron fruto de un incesto. No tanto Sí. por eso, sino por la actitud que ellos tuvieron hacia Israel como pueblo. Ya. ¿Eh? Pues eso es lo que digo, ¿ves? Hay cosas que nos parecen, como decir, imposibles ya, porque lo mismo está como si sentenciado ahí, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es esta historia de David, cuando cualquiera diría que profanó el templo, porque él no estaba, digamos, no sé, ¿cómo puedo decir este? Sí, para acreditado, por decir así, para entrar en el templo, solo entraban los sacerdotes, y mucho menos coger de los alimentos y comérselos, ¿no? Y entonces, pero mira, yo pienso a veces también es la actitud de la persona. Él no iba con una actitud desafiante que aquí hago, yo soy el rey y a mí no me pasa nada, por decir. No iba con esa desafiante, con esa actitud desafiante. Él fue con otra actitud de tenía hambre y nadie lo quería recibir, le perseguía. No, el sacerdote también ni siquiera le rechazó, no quiso darlo, me parece, ahí. El sacerdote entonces fue en otra historia confundiendo. Ah, sí, vale, entonces confundiendo con el tema. Bueno, pero me refiero a eso. Bueno, en este caso sí, pero no podía comerlo él, ¿entiendes? Claro. Esto quiere decir, ya, no quiero decir con eso tampoco de que, bueno, podemos saltarnos, ¿no? No, eso no significa eso que podemos saltar las normas y tampoco queremos dar esa lección. Sí, a veces se quiere tomar esto como, sí. Muy bien, bueno, gracias al Señor. Y una más, otra pregunta, a ver, otra curiosidad más. ¿Sí? Dígame, Víctor, sí, Víctor, a ver. A ver, cada uno tome su Biblia y abramos en Mateo 25:40. Ah, que pase adelante, bueno. Sí. Mateo 25:40, ¿vale? Sí. Bueno, se ve que hace falta algo aquí, porque pobre anoche, pobre Gabriel, tenía un problema entre el micrófono Sí. y los papeles. Aquí Ya. hace falta algo. Una mesita, bueno, ya. Ajá. No, una mesa también Bueno, para si poner. se rompió me lo das y a ver si lo puedo recuperar. Bueno, ahora volvamos otra vez a lo que interesa. 40.
Sí, un momento. No, es corto, es corto. ¿Dónde estamos? Está. Sí. ¿Lo apago? Va a durar mucho. Te lo pongo al bolsillo y esto aquí. Rebaños diferentes. Estaba diciendo que aquí toda la humanidad, cuando comparezca o cuando venga el Señor, será dividida en dos campamentos diferentes. Uno los de la derecha y otro los de la izquierda. Y bueno, tenemos que tener presente que en la Biblia la derecha y la izquierda tienen un significado importante. Porque dice que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en los cielos o del poder en los cielos, ¿no? Y cuando dice que Satanás acusaba al sumo sacerdote Josué, dice que estaba a su izquierda. Así que eso simplemente es un detalle, es un inciso, no es lo que quiero decir. Pero aquí dice, entonces entonces, leo desde el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Preparado o destinado? Destinado. Preparado. Aquí dice preparado. Pero si está preparado, ¿por qué le dijo a los discípulos, voy a preparar lugar para vosotros? Eso tampoco estaba en la lista. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y ahora este es el versículo que quiero que lo analicemos detenidamente. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí dice en cuanto. Pero hay varias versiones que no dicen en cuanto. ¿Por cuándo? Dice todas las veces. Entonces, cada vez que se hace una acción altruista, el Señor Jesús, pero claro, eso es cuestión ahora de averiguar cuál es la versión buena. Yo no he tenido el tiempo, tampoco, no sé si lo podría agotar de verdad, pero si dice todas las veces, ¿no? No es lo mismo que decir, por haberlo hecho a uno de estos pequeños, me lo habéis hecho a mí. No dice que son muchas veces, ¿no? Dice, si hemos hecho algo a favor de una persona, pues que no nos lo puede retribuir, no nos lo puede compensar, ¿no? Entonces dice, a mí me lo habéis hecho. Entonces, la curiosidad es que os quiero trasladar, a ver si somos capaces de saber si es todas las veces o si es por haberlo hecho. Aquí, esta versión es como de algo de causalidad, por cuánto, por cómo lo hiciste. Si por haberlo hecho a ellos, me lo habéis hecho a mí. Esa relación. De causalidad, de causa-efecto. Sí.
Sin embargo, como digo, hay varias versiones. No te puedo decir en este momento. Pero bueno, si buscas en Biblia Todo, ¿no? O Blue Letter Bible. ¿Eh? Sí, bueno, unos... ¿Ah? Sí. Sí, sí. Yo pienso que las dos versiones, claro, a la hora de traducir, hermanos, el traductor es como un juez. El traductor puede formular así, puede formular así. Y no porque un traductor lo haya formulado así, está tergiversando el significado, ¿no? Sino que a veces no es tan fácil traducir tan exactamente como lo que quiso decir el que lo escribió. Pero lo importante es que el hecho de beneficiar a otros, el Señor Jesús lo está tomando en cuenta, como hecho a Él mismo. Pero me gustaría poder saber con precisión, a ver si entre todos los escribas que hay aquí. Tengo una opinión. Sí, bueno. La opinión sería seguir el ejemplo del maestro. Ya, no estamos hablando de lo que hacemos o no lo hacemos, sino lo que realmente quiere decir. Bueno, lo que quiere decir es que todas las veces, Sí. o por cuanto las oportunidades que se nos presentan para ayudar al prójimo, Sí. hay que ayudar, hay Sí. que dar si pide, no hay que negarse. Y por eso le decía el ejemplo del maestro, él a nadie se le opuso, a nadie le dijo, no, estoy ocupado, venga mañana. A Ya. todos ayudó, a todo el que acudió. Solamente una señora le dijo, por probarla la fe nomás, yo ¿Cómo? vine solo a las ovejas de Israel, le dijo a ella. Ah, ya. Pero después le hizo el milagro porque ella insistió, probándole la fe. Ya, ya. Entonces para mí es ayudar al que pide, hermano. La Porque samaritana. luego él lo dijo, el que pide, dele. Y el que le pide prestado no le rehuses. Así de sencillo. Ya. Es Bueno. que yo creo que es lo mismo en italiano dice también con ambas ideas. Es que está la idea de cada vez y como lo hiciste a uno de mis pequeños, pues a mí lo hiciste. En verdad os digo, todas las veces que habéis hecho eso a uno de mis pequeños, de mis hermanos, me lo habéis hecho a mí. O sea, dice ambas cosas. Cada vez que lo habéis hecho Ya. y como me lo habéis hecho a ellos, me lo habéis hecho a mí. O sea, están ambas ideas. Ya. En italiano. Ya. Bueno. Gracias, hermano. Gracias, hermano Victorio, por esta reflexión también. Y ahora, bueno, ya van llegando todos. Vamos a tener también las participaciones de los jóvenes que he dado textos para que puedan leerlo, pequeñas historias, y ellos puedan hacer contar y luego comentarnos qué es lo que le llama la atención o la aplicación que la encontráis y digamos también las enseñanzas que puedan encontrar en esa pequeña historia. Les hago una pregunta a todos. En la Biblia se mencionan muchos árboles. Una curiosidad, ¿debajo de qué árbol se sentó Elías cuando dijo esto de que ya él solo había quedado, que no había nadie? Sí, pero ¿de qué árbol? Una higuera, dice el hermano. A ver. Un tamerisco. Tamerisco, dice el hermano Victorio. ¿Qué decís vosotros por aquí? Paola. Un sicomorro, dice Oscar. A ver. Sicómoro, era Saqueo. Samuel, ¿tú qué dices? ¿Pedro?
Ah, cedro. Me suena o un roble, ¿no era? ¿Mm? Una encina, me suena encina. Sí, dice debajo de un árbol de enebro. Debajo de un árbol de enebro. Esto sí lo sabéis, ¿no? Debajo, ¿a qué árbol se subió Zaqueo? Ah, eso sí, los niños. ¿Sabéis? ¿A qué árbol? Sicómoro. Muy bien. Y otro, a ver. Esto sí, alguien lo comentó. ¿Debajo de qué árbol vio Jesús a Natanael? ¿De qué árbol? No. Una higuera. Debajo de una higuera. Muy bien, ya dejamos luego para el siguiente. Bien, vamos a invitar ahora Jessica. Sí, invitamos a Jessica, que ya tiene una participación de unos textos que le he dado. ¿Sí? Atentos todos, que nos va a contar una pequeña historia, Jessica. Pues, buenas tardes a todos, hermanos. A mí me ha tocado leer en Lucas 14 versículos, son 2 versículos muy cortitos, por eso vamos a leerlos. Dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Bueno, simplemente son unas oraciones que se las dice pues, a la multitud que constantemente, pues, de la cual Jesús iba acompañado. Entonces habla sobre, bueno, una serie de personas que, bueno, padre, madre, mujer, hijos, hermanos, de los cuales si no aborreces, no puedes seguir a Jesús, porque creo que en Mateo dice, pues eso, no seguir a Jesús, o no puedes ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz tampoco puede ser discípulo de Jesús. ¿No? El que no lleva su cruz, bueno, no importa el estado en el que esté, ¿no? Pues cualquiera puede seguir a Jesús. Eso significa llevar la cruz. Pero lo importante aquí es el versículo que habla, si no aborrece a su padre, si no aborrece a su madre, si no aborrece a sus hijos, hermanos, hermanas, ni aún a sí mismo, tampoco puede ser discípulo de Jesús. Entonces, esto me hace pensar y digo, entonces ahora tengo que no estimar y detestar pues a mi hermano, a mi madre, a mi padre, y a mí misma para ser discípula de Jesús. Esto lo que quiere decir no es que yo deba o debamos testar a nuestros, bueno, aborrecer, como dice, pues a toda esa serie de personas que nos menciona. Si leemos en Mateo, habla sobre este mismo trocito, este mismo versículo, pero con otras palabras diferentes. Y dice, quien quiera más a su padre, quien quiera más a su madre, quien quiera más a sus hermanos o quien se quiera más a sí mismo, no puede seguirme. Entonces, son 2 versículos creo que iguales de lo que se ha leído aquí, que está en Lucas, simplemente cambiando esa palabra aborrecer por quien quiere más, que no sea, o sea, quien quiere cualquier cosa que quieras, pero que esté encima de Jesús. Entonces, lo que quiere decir este versículo es que no es aborrecer, ¿no? Porque cuando estaba hablando, por ejemplo, con mi tío Javier sobre esto, me dijo que era una especie de hipérbole, que es una figura literaria o retórica que se utilizan para dar una exageración de algo que no es tu objetivo realmente, pero es como para recalcar eso. Entonces, no es aborrecer, sino que es llegar a, más bien, ponerlo por encima, ya sea a la familia o a ti mismo, que esté, bueno, sobre Jesús o sobre Dios. Que, bueno, vemos en casos en la Biblia como lo que sucedió con Adán y Eva, que Adán pues puso a su mujer
sobre el deseo, bueno, sobre lo que les había mandado Dios, que era pues no comer del árbol, el fruto del árbol, estaba prohibido, pero aún así, bueno. Entonces, para evitarnos ese tipo de males, no debemos pues anteponer ya sea personas o cosas a Dios. Entonces creo que sería esta pues la especie de la reflexión que he sacado de estos versículos. Ya se pueden de Dios. Amén. Gracias, Jessica. En otras palabras, nuestra primera necesidad o nuestra primera, sí, prioridad, eso quiere decir, gracias. Prioridad debe estar el Señor, ¿no? Sí, Samuel. No, lo que quería decir así rápidamente es que, no sé si os habéis fijado, el Señor a veces utilizaba expresiones un poco como provocativas para hacer a la gente como Despertar. despertar, ¿no? Eran cosas fuertes, tanto que en alguna ocasión dijo, bueno, cuando habla de que si no bebéis y coméis mi carne y mi sangre no seré digno, la gente así le chocaba un poco eso, porque lo que quería era que la gente recapacitara y trascendiera de las palabras de él. Entonces era a veces un poco como lo que hoy diríamos provocador en cuanto a lo que decía. Pero era por eso, no, Sí, él sí. era, bueno, todo amor y nada, no está en contra del odio, pero era eso. Muy bien, gracias, Samuel. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ir con la pregunta de los árboles, ¿no? Dice, a ver, otra pregunta para todos. ¿De qué madera estaba construido el arca? Menciona la Biblia. El arca de Noé. La madera de acacia. Muy bien. ¿Qué dice por aquí? Los niños, vamos a llegar primero. A ver, los niños, ya que está. Gofer, el niño. ¿De qué madera dice la Biblia que estaba construido el... ¿Ah? Gomer. Gofer era. ¿No, Vittorio? A ver, Caleb. Gofer. ¿Rosbel? No, recuerda. ¿Por aquí? Acacia. A ver, dejamos mano Vittorio entonces, ahora sí. No hay que confundir Bueno. el arca de Noé con el arca de la alianza o el arca del pacto. Sí, el arca de Noé dije, sí. El arca del pacto sí que fue hecha con madera de acacia y recordaréis hace poco que os he hecho una pequeña presentación de cómo es esa madera, ¿no? Que por algo el Señor la escogió porque es muy resistente a la carcoma y en fin, a que se eche a perder. Mientras que la madera del arca de Noé dice de Gofer, pero no se sabe exactamente. La hermana White dice que era una madera muy resistente, por lo tanto se infiere o se extrae el significado de que era una madera muy resinosa. Y sabemos que la madera resinosa es resistente al agua, ¿no? Y hay árboles que son resinosos, como por ejemplo el pino tiene resina. Y hay otros árboles, ahora no me acuerdo si el cedro también, pero el cedro es una madera muy dura, muy pesada, el cedro. ¿Ah? Y le clavas un clavo ahí y vas a ver si lo puedes sacar. Muy bien, gracias, hermano Los Vittorio. antediluvianos medían 3 metros, cogían un clavo y un martillo. Bueno, yo recuerdo que de pequeño me gustaba mucho hacer cosas con madera. Me gustaba así hacerme juguetes, sobre todo cochecitos, ¿no? Y recuerdo que encontré una madera, os digo que parecía un hierro, y siempre recuerdo esa madera, bueno, ya se habrá desaparecido, pero era, os digo de verdad. Vale. Ya. Bueno, buenas tardes, hermanos. Yo tengo... Bueno, la historia que no sé si no tiene nombre. Bueno, que era... Sí, que él... Bueno, la historia de cuando Jesús pues, fue a la casa... Bueno, fue al templo en Judea, en Jerusalén. Y pues, bueno, reprendió a la gente que había allí. No fue cuando tiró las mesas, sino en una ocasión que lo reprendió.
Lo leo, ¿no? Bueno, vale. Bueno, la leo, que es cortita. Dice, cuando entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, pero no hallaban manera de hacerle algo porque el pueblo le escuchaba todo con mucha atención. Sí, bueno, esta fue una ocasión en la que sí, Jesús pues, fue a Judea, a Jerusalén y encontró el templo donde bueno, sí, había gente que vendía allí dentro del templo, por eso es que lo llamó cueva de ladrones, porque se usaban en un comercio o sea, lo usaban como una zona comercial en vez de ser la casa de oración. Y pues, bueno, estuve así, mi padre, pues bueno, mi padre estuvo explicando, sí, comentándolo con mi padre y me comentó pues que años antes, bueno, tiempo antes, Jesús ya había ido bastantes veces allí y ya había reprendido a la gente del templo diciéndoles que eso, que no lo convirtiesen como una zona comercial o... Sí, de la misma causa ya los había reprendido, pues aclarando de que esta era una zona, o sea, era la zona de oración, era el templo, ¿no? Era el templo de Dios y donde se tenía que ir a hacer el culto el sábado y, bueno, sí, las cosas de Dios. Y no era un lugar donde se podía vender. Pero pues por lo que veía sí, por lo que se veía la gente no le hacía mucho caso. Y también pues esto es un poco símbolo de que no les importaba mucho ese lugar, porque aquí mismo, bueno, un templo no era cerrado, pero como por ejemplo en Parets, es como si fuésemos a Parets y nos pusiésemos a vender allí, pero así lo convirtiésemos en un lugar, bueno, que Parets también es un lugar un poco abierto. Bueno, es como si aquí mismo nos pusiésemos a hacer venta, a vender, porque el templo era un lugar pues, conocido, donde iba bastante gente también, como si aquí empezásemos a poner cada uno nuestros puestos y a vender como mercaderes, y bueno, y gente que seguramente ni creía en Dios, venías para hacer negocio, y pues también donde hay negocio, pues ahí habían trapicheos, uno que no cobraba, el otro que robaba y todo eso, y por eso también lo llamaba cueva de ladrones, que solo iban de ahí por interés, para conseguir dinero. Sí, y por eso pues Jesús también se enfadó y pues ya en otra ocasión ya llegó a tirar todo, se enfadó. Pero bueno, sí vemos que también que en ese tiempo pues la gente no tenía mucho aprecio. Bueno, o sea, por mucho que le avisasen, pues no tenía respeto por ese lugar. Y sí, por eso es que un año estuvo Jesús, un año trabajando, un año, ¿no? Fue trabajando en Judea y al final acabó, bueno, más resintiéndose más o menos porque no lo rechazaba. Aclarar un poco eso, que el motivo no eran los animales en sí, sino que imaginémonos que había personas que venían de 100 kilómetros, de 150 kilómetros, tal vez de 200 kilómetros de distancia, y entonces, claro, no traían sus sacrificios con ellos, sus becerros o sus corderos o sus palomitas, los más pobres, ¿no? Sus tortolitas, ¿verdad? Entonces se organizó la manera que ellos pudiesen comprar ahí mismo en Jerusalén. Entonces, claro, imaginémonos si alguna vez alguien ha estado en un mercado de animales, si tienes unas pocas cabras, pues una u otra velará. Y si tienes unos becerros, pues uno u otro velará, o mugirá, no sé cómo se diga, ¿no? Y de manera que los animales
sobre todo si tienen sed o si tienen necesidad, pobres animales, porque me imagino que no estarían en un ambiente muy favorable para ellos, ¿no? Así que supongamos que tienes ahí 10 becerros y tienes 20 cabritos y unas cuantas palomas y unas cuantas tortolitas, pues algún rumor harían. Sí, sí, Y no hablemos también de sus excrementos. Sí. Así que imagínense el ambiente que creaban estos animales. Los animales no eran los equivocados, eran ellos que profanaban el lugar por el ambiente que se creaba. Y no hablemos ya de las conversaciones, y la hermana White creo que hasta menciona de gritos, para que cada uno pues... ofreciendo su producto. Sí, así que era un ambiente completamente fuera de lugar. Exactamente, fuera de lugar, lo ha dicho muy claro. Muy bien, vamos a continuar. Antes vamos a tener un canto, ¿sí? Vamos a invitar aquí a la hermana María, la hermana Elvira Colán, ella es una hermana de Perú que está de visita por un mes aquí en Barcelona, posteriormente se irá a Madrid. La conocí a la hermana de cuando que empecé yo a conocer la iglesia, desde muy pequeñito, con 12, 13 años, a ella y su esposo. Y aunque eran de otra iglesia, pero nos visitaban a nosotros, a nuestra iglesia, porque éramos la iglesia que empezábamos, el grupito que se empezó a formar en la zona de... Sí, me refiero que en otro sitio, bueno, eran de otra iglesia, de otro distrito, digamos, pero nos venían, sí, de la iglesia de Reforma, pero nos venían a apoyar porque empezamos a formar un grupito y nos visitaban y me alegra mucho de verla nuevamente aquí la hermana. Está todavía, el esposo ya falleció, el hermano, pero ella, bueno, si quiere nos puede decir la edad que tiene. ¿Cuánto? Es muy ya, bueno, lo veis entera la hermana, pero bueno, vamos a cantar un canto para la gloria del Señor. Sí. Bien, para la gloria de Dios vamos a entonar el himno 100 en Jesucristo, mártir de paz. En Jesucristo, en Jesucristo, mártir de paz. Bueno, vamos a cantar en otra nota mejor porque nos vamos a llegar. Sí, perdón, disculpe. Ahora sí. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma la infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe,
gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Que sea para gloria y honra del Señor. Amén. Ay, bueno, gracias. Bueno, seguimos con todos. Otra pregunta para todos los hermanos, ¿sí? Alguien mencionó esta madera, este árbol, digamos, a los hermanos. Para todos, ¿sí? A todos en general. ¿De qué? Bueno, el templo de Salomón ya no se hizo de material así de madera, sino ya se hizo de un material más, digamos, no, o quiero decir ya no o sea, movible, era un material ya estable ahí, ¿no? Y se hizo de piedra o de mármol, creo que me parece también, ¿no? Pero sin embargo estaba revestido de madera, eso sí, estaba revestido por dentro de madera. La pregunta es, ¿de qué tipo de madera o de qué árbol lo revistieron el templo de Salomón? Bueno, ¿qué dicen vosotros? A ver. De acacia, pues dirían aquí. ¿Qué dicen ustedes? Cedro. A ver. Cedro de Líbano. Muy bien. ¿Qué dice la hermana Valeria? A ver. Que por cierto, perdón, no le da la bienvenida. Bienvenidos a los hermanos que estáis aquí. Cedro, acacia, cualquiera. A ver por ahí, Gabriel Gómez. ¿Qué piensas tú? A ver. De cedro. Bueno, pues sí, es cedro. Vamos a dar mucha de madera de cedro. Y una última pregunta más. ¿Qué fruto o qué hoja de qué árbol trajo la paloma que envió Noé? ¿Sí? Muy bien, un olivo. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces, hermanos, con las participaciones. Gracias. Ahora también le daré el tiempo luego. Vamos a invitar ahora a Emily. También tienes una participación y luego se prepara Gabriel. Vale, muy bien. Vale. Buenas tardes, hermanos. Tengo una historia que se llama Un ciego de Jericó recibe la vista. Se encuentra en Lucas 18, 35 al 43. Y bueno, voy a leerlo porque es cortito y luego digo mi opinión. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Bueno, es una historia bastante bonita. Y vemos que el ciego, aunque la gente le mandara a callar varias veces a él porque le estaba llamando a Jesús, él insistió para que Jesús pudiera ayudarle a recuperar la vista. Y veo que, o sea, podemos aprender de este ciego porque él aprovechó esa oportunidad, tipo, era su oportunidad para poder acercarse a Jesús y que pudiera recibir la vista.
insistió varias veces hasta conseguirlo, aunque la gente no le dejaba. Y esto creo que en nuestra vida también lo podemos aplicar, porque hay veces que quizás se nos presenta una oportunidad que deberíamos aprovechar y lo dejamos de lado. Tipo, a mí personalmente a veces también me ha pasado y por miedo o vergüenza no lo haces en ese momento y no se te vuelve a presentar una ocasión así. Y creo que es importante aprovechar esas oportunidades que Dios nos da. Amén. Gracias. Muy bien. Hemos escuchado esta historia que muchas veces hemos escuchado, luego lo hemos leído en todo caso, ¿no? Yo pensaba, digo, ¿no? Este hombre era ciego y dice que mendigaba, dice el texto que él mendigaba, si cabe mendigar, pero cuando oyó que Jesús pasaba, porque preguntó, ¿no? Y porque había alboroto, ruido, ¿qué pasa? Dice, es que está pasando Jesús, seguramente había escuchado ya de Jesús, de los milagros, y entonces encontró, como dijo Emily, encontró esta oportunidad. Y a veces nos pasa eso, hermano, que las oportunidades se nos presentan. Creo que nadie puede tener excusa de decir, pues, o decir que yo no sabía o a mí no me dijeron, porque siempre el Señor de una u otra manera avisa, o sea, nos avisa. De hecho, que hay un texto que dice, ¿cómo dice? Dios habiendo hablado en muchos tiempos y en muchas maneras. Y es más, y en estos postreros tiempos también dice, nos ha hablado por medio. Y otro dice, y no hace Dios nada sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. O sea, no podemos tener, digamos, excusas, ¿no? Y a veces tenemos oportunidades y aprovechemos, ¿no? Este ciego, lo que dijo Emily, tenía esa oportunidad, a pesar que quisieron callarle, o sea, le impedían, y él continuó, no le importó eso, digamos, los impedimentos, digamos, que se le ponían, y gritaba más incluso, ¿no? Y gritaba porque quería aprovechar esa ocasión que tenía. Que, digamos, podamos aprender un poco de esta moraleja, de esta lección y aprovechar las ocasiones que nos da el Señor. Amén. Bueno, vamos a continuar. Ahora otra participación. Hermano, tiene un espacio del tema de salud. Vamos a sacar un tiempo aquí el hermano Rubén Puentes. Bueno, antes que invitar al expositor, este mes, porque se nos está acabando el mes, ya es el último mes, rápidamente voy a hablar del tema que deberíamos haber hablado este mes. Se trata del ejercicio. Es uno de los 7 remedios naturales. Ya hemos hablado de qué, del aire, hemos hablado del sol, del descanso y ahora el ejercicio. El ejercicio. ¿A cuánto le gusta el ejercicio? A ver, levante la mano. Tú sobre todo los niños, ¿no? Bueno, si les gusta lo hacen, no puedo decir. No necesariamente. Si les gusta y no lo hacen, no les gusta para mí, ¿no? Bueno, el cristiano, hermano, debe amar el ejercicio. Es uno de los 7 remedios naturales, fíjate. Hay que amar el ejercicio. Fíjese que con el ejercicio se curan muchas enfermedades, hermano. Hasta se evita el cáncer. ¿Ustedes saben por qué? Porque todo el cuerpo se oxigeniza, todos los órganos, los sistemas se reactivan. ¿Y cómo está el corazón? Feliz, bombeando, a toda marcha. Hagan de cuenta esa carita feliz, ¿no? Bueno, hagan de cuenta un corazón con la carita feliz bombeando. ¿Y los pulmones cómo se ponen? También feliz. Entre más se bombea, hermano, y más se contraiga el corazón, hermano, ese corazón se pone robustecido. Fíjense, ustedes sabían que, bueno, eso voy a hablar un poquito allá, Paul, y se los adelanto, el corazón y los pulmones son músculos. Y para que ustedes sepan también, el intestino también es un músculo. Entre más ejercicio hacemos, esos músculos se ponen bien buenos, hermano. Fuertes, vigorosos, elásticos. ¿Sí? ¿Qué podemos decir más de los músculos? Digo, los músculos. Ya no hablo de los músculos. Del ejercicio. Para terminar, a ver, ¿qué podemos decir más?
A ver, ¿qué ayuda? A controlar el peso, aumentar la capacidad pulmonar, a fortalecer el corazón y mejorar la circulación y la tensión arterial. Es que usted también tiene muy bueno para la osteoporosis. Por supuesto, aquí vamos a hablar de eso también. El colesterol, mejora el paso de la sangre en las arterias. ¿Y mejora qué? Ah, por supuesto. Hermano, habla mucho de las endorfinas, la dopamina, ¿no? Eso se libera, hermano. Las hormonas de la felicidad. Oxitocina, dopamina, la otra, ¿cómo se llama? Todo terminado en mina. Endorfina, sobre todo la endorfina. A ver, alivia el estrés, mejora el sueño, aumenta la capacidad de nuestro cuerpo para eliminar toxinas, mejora el metabolismo y se trata de evitar la diabetes. ¿Cómo les parece? La hermana que habla de los huesos, fortalece los huesos y contrarresta la osteoporosis. ¿Quién dice que que está enfermo de osteoporosis no puede hacer ejercicios? Lo hace ejercicios y hace ejercicios y mejora su salud. De fuerza. El estadio que está, se pone a hacer ejercicio y se rompe. No se rompe. Lo fortalece. Aumenta la fuerza física de los músculos, porque los músculos languidecen y quedan flácidos cuando son usados con regularidad. Mejora la postura, bien erguidos, ¿no? Y reduce los problemas de espalda. Los hermanos que van ejerciendo, si no hacen ejercicio, ¿cómo se ponen? Empieza la joroba a salir, hermano. Y evita el cáncer. Por lo mismo, por la oxigenación, hermano. Aparte te da más vitalidad, te da más energía. Claro. No es como que gastas energía, pero después te... Sí. Bueno, ¿cuáles son los consejos para hacer ejercicio? No haga ejercicio a la ligera. Haga un precalentamiento para que los huesos, las articulaciones empiecen a calentarse y los músculos, y luego se empiece su rutina. Mínimo 30 minutos. Por 5 días mínimos también en la semana. ¿No? 30 minutos, puede ir alargándolo hasta 1 hora al menos, 1 hora y media. ¿Vale? Al final del recorrido, haga también ejercicios de relajación, de estiramiento, es calentamiento, para empezar. Pero al final hay que relajar los músculos, porque si no también se puede calambres, que ya no puede ni moverse. Entonces hay que también saber hacer ejercicios de relajamiento. Una pequeña bicicleta suavecita, esa estática. ¿No tienen? Bueno, entonces se ponen se ponen de acostadito con las piernas así un poquito suaves y van relajando. O las levantan así, hacia atrás, etcétera, etcétera. Relajarse. Claro, cuidado con la muñeca, sobre todo las bien. Bien, hermano, entonces esos son los ejercicios. Ahora sí, hermano Paul, por favor, venga, vamos a hablar del sistema muscular. Y el hermano Vittorio se prepara dentro de 2 semanas. El hermanito nos va a hablar del aparato excretor, ¿vale? El aparato excretor, es muy interesante ese aparato. De allí vienen esas hormonas que hablaba Daisy. Esas hormonas del aparato excretor, parece mentira, ¿no? El aparato excretor. A ver, hermanos, luego la hermanita Rosmel, ¿no está? Rosmelita sigue con el sistema nervioso. Muy importante, interesante el sistema nervioso. Después el hermano Vittorio para que ya vaya ella investigando. Bien, adelante, hermano Paul. Bueno, gracias por el espacio. Yo voy a presentar el sistema muscular, que no es nada que ver con ejercitarlo ni nada, ¿eh? Vale, para el sistema muscular, pasa de pantalla, por favor. Tenemos que saber qué es un músculo y para qué sirve. Que el músculo permite que nuestro cuerpo esquelético se mueva. Lo que hacemos que los movimientos, vaya.
También nos hace la estabilidad, que estemos estáticos, como si es a una pierna, que estemos estables. Bueno, básicamente el músculo lo que hace es contraerse y hace que nos movamos mediante la contracción. Bueno, movimientos voluntarios. Después hablaremos de otros movimientos que son involuntarios. Y bueno, los músculos se unen a los huesos mediante tendones. Puedes pasar, por favor. Vale, ¿qué funciona ese músculo? Un músculo es un órgano o masa de tejido que, como he dicho antes, se mueve mediante una contracción y pues lo usamos voluntariamente o involuntariamente, tanto como animales y personas. Y el ser humano tiene unos más de 500 músculos. En algunos sitios ponen 600, 500, así que he puesto más de 500 porque no es exacto, pues. Vale, hay 3 tipos de tejidos muscular, que es el cardíaco, que en resumen es como el corazón, ahora lo explicaré luego, el esquelético y el liso. Siguiente. Aquí tenemos el músculo cardíaco, que se encuentra en el corazón. El corazón tiene tres capas, en el cual se encuentra el miocardio y bueno, esto es lo que hace, aparte de proteger el corazón, hace que la sangre pase por el corazón, haciendo que bombee y que funcione correctamente. Se contrae en respuestas a señales provenientes del sistema de conducción cardíaco para hacer latir el corazón. Y bueno, si tenemos una buena salud, pues el corazón siempre irá bien. Sí. El músculo esquelético. El músculo esquelético es el que podemos ver todos, lo que es la pierna, el brazo, y pues está compuesto por tejido muscular, tejido conectivo. Pero vamos a ver. Vale, sí, el tejido muscular esquelético está compuesto por células alargadas llamadas fibras musculares. Este es el... Cuando hablamos de sistema muscular, la gente piensa que es entrenamiento, ejercicio y todo eso, que es lo que vemos estéticamente. Y por eso son fibras. Y pues aquí se podría entrar en temas de cómo entrenarlo, en cómo desarrollar este tejido muscular para que sea más fuerte para el día a día, para si vas a la montaña o cualquier cosa, pues tener mejor estabilidad. No es lo mismo tener un tejido muscular débil que pues estás así. Si estás enfermo, cuando estás enfermo, no puedes caminar, vas, bueno, así o lo que... Y si está bien trabajado, pues tienes mejor postura y todo. Siguiente postura. Ahí, siguiente diapositiva. Este es el músculo liso, que como podéis ver en la foto, es todo lo que está en la pared de órganos vacíos. Bueno, los órganos, como puede ser el tubo digestivo, el útero, la vejiga urinaria. Las contracciones del músculo liso son movimientos involuntarios. Estos no los controlamos nosotros como yo estoy sosteniendo este micrófono o moviendo el brazo. Estos movimientos se hacen involuntariamente, descadenados por impulsos que viajan por el sistema nervioso autónomo al tejido muscular liso. Siguiente de esto, enfermedades neuromusculares. Vale, me he equivocado. Eran enfermedades musculares, porque bueno, elimina la diapositiva incorrecta. Pero voy a explicar las enfermedades musculares. Los músculos lo ayudan a moverse y forman parte del funcionamiento del cuerpo. Los distintos tipos de músculos tienen funciones diferentes. Existen muchos problemas que pueden afectar a los músculos. Las enfermedades musculares pueden causar debilidad, dolor o inclusive parálisis, como por ejemplo cuando te das con la pelota de básquet en el dedo, que es no es tendinitis. Algunas causas conocidas son lesiones, excesos de usos como torceduras y distensiones, calambres, tendinitis, cáncer, inflamación como miositis y bueno,
Tampoco, no he estudiado mucho, bueno, en el trabajo, en el cole no he hecho mucho esto, pero lo que yo tengo entendido también, no sé si es una enfermedad, una lesión muscular, hermano Rubén. Una lesión, claro. Bueno, las lesiones no, son sobre todo por desgarre de los tejidos Ahora hablo también del desgarre. o una mala contracción. A veces se queda contraído el músculo que no se suelta. Vale. Normalmente cuando tienes un dolor muscular o articular, bueno, normalmente quien tiene problemas de músculos son los que hacen ejercicio y a medida son cuando haces una mala técnica o haces un mal movimiento o te esfuerzas, te sobreesfuerzas, empiezas a tener fatiga y al final pues me duele el hombro o incluso barriendo, puede ser muchas cosas en verdad. Sigamos. Ah, no, pues sigamos. Vale, esto es el desgarre muscular, pero esto es grave 3. Esto es cuando el músculo se separa del tendón. Bueno, el músculo, básicamente el músculo se rompe, pero esto es el grave 3. Sigamos. ¿Y cuándo ocurre esto? Ahora, esto es un grave 1 que es, bueno, está como tocado, te duele un poco. El grado 2 que está... Bueno, y los 3 duelen igualmente. Y el grado 3 que es el peor de todos, que es cuando se te parte el músculo por la mitad. Esto sucede sobre todo cuando, bueno, si tenemos una vida normal, por correr no te va a pasar esto, normalmente, que puede pasar, porque puede pasar que, bueno, a todos nos hemos pasado que nos torcemos pues el tobillo. Vale, pues en el tobillo tenemos un músculo que es el peroné, que está por aquí, y bueno, que está por la tibia. Cuando haces esto, sí es muy grave, sí que se puede partir y es una caída tonta. Bueno, es una tontería. Sí. Cuando yo voy a hablar de lo que sé. Cuando vas al gimnasio y estás haciendo una contracción, vale, estás estirando el músculo, porque estás trabajando el músculo y se rompe el músculo. Entonces, si se rompe es porque lo estás trabajando. Cuando estás levantando mucho peso, tú lo levantas. Vale, todo bien. En el momento en el que ya estás muy fatigado, te estás sobreesforzando, es un peso que no controlas ni siquiera. Cuando estás, la excéntrica que es bajarlo, esto se rompe. Entonces, cuando estás aquí, en vez de estar largo, se sube. Y pues tienes que ir al médico porque eso... el grado 1 tiene una duración de recuperación de 1 semana a 2 semanas, creo. No, las agujetas no tienen nada que ver. Las agujetas son, bueno, acabo de esto, que si no se me olvida. Grado 2 tiene una recuperación de 2 semanas a 3 semanas. Y el grado 3 de 3 semanas a 5. Las agujetas no son nada malo, simplemente has trabajado los músculos al correr o algo, nos has acostumbrado y has dado un entrenamiento intenso. Y bueno, cuando entrenamos nuestros músculos, rompemos fibras, que no es nada malo, porque al romperse se crean unas nuevas y más fuertes, si tenemos una alimentación correcta. Y las agujetas, nada, se pasan en 2 días y ya está. Es porque has entrenado bien y ya está. Y creo que ya está, ya está. Siguiente. No, pero pone fin. Ya está. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano Paul. Sin embargo, hermanos, a ver, tengo aquí unas curiosidades acerca del sistema muscular. El sistema muscular forma parte de qué aparato. A ver si alguna de las chicas, niña, me ayuda. ¿De qué aparato forma parte del sistema muscular? A ver. Que lo hemos nombrado bastante. Sí, ¿de qué aparato? Locomotor. ¿Qué otro incluye el locomotor? A ver, de Cecia. Aparte del muscular. Ayúdela ya, Gabriel. No. Circulatorio, no. Otro. El óseo, muy bien. El óseo, hermano. El locomotor es el que tiene movimiento. El esquelético y el muscular.
Y el esquelético incluye las articulaciones. Ese es el aparato, ¿cómo dije? Locomotor, no que sea loco, sino que tiene que formar parte de los movimientos del cuerpo humano. ¿Sí? Juntos, por eso, juntos. Un aparato. A ver, hay un músculo que es el más fuerte de todo el cuerpo humano o el sistema. ¿Cuál? La lengua. Bueno, la lengua es un músculo, sí como no, pero no es el más fuerte. A ver, ¿quién otro dice algo? Sí, es la que más habla. El más fuerte de todos. Un músculo. Cualquiera pensaría, bueno, seguro que es el de la pierna, no es la pierna. Otro diría, no, corazón tampoco. Otro diría, no, que aquí el abdomen tampoco. No. Es un músculo liso. Es un músculo liso del intestino, liso. A ver, se llama el maceterio. Maceterio, ¿lo han escuchado? El maceterio está aquí en la mandíbula, entre el pómulo y la mandíbula inferior. Pues hay animales que tienen unos músculos. Uf, hay un perro, una clase de perro que tiene el pitbull. Una fuerza en esa. Y nosotros, pues ahí está el más fuerte de todos. Por eso es que el que aprenda a usar ese músculo, una mordida, le puede arrancar cualquier pedazo de carne. Bien, hermanos, otra cosa. De los músculos hay 3 tipos: el esquelético, el estriado y el liso. Y en el esquelético están los tendones que ayudan a mover tanto el músculo como el hueso o la articulación. ¿Sí? Y hay una curiosidad allí. Esto no funciona de manera aislada. Tiene que ver con el sistema nervioso central y sobre todo el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Porque tiene que ver con las extremidades. Bien. Tiene que el cerebro mandar las señales para encoger, para caminar, para cualquier cosa. Y eso se comunica con los tendones que forman parte de manera directa del sistema central. El esquelético, bueno, ya lo dijimos, los tendones. El estriado, allí está el corazón, pero este tiene un sistema ¿cómo llaman? De la neurona, o el sistema ¿cómo? Neuronal. Autónomo, sistema neuronal autónomo, el corazón. Es un músculo estriado. Y el liso, Paul lo dijo, todos los órganos viscerales, vasos sanguíneos, las uréteres, el útero y el iris del ojo. El iris del ojo es un músculo y forma parte del tipo liso. Bien, mis hermanos, esto son todo lo que podemos decir del sistema muscular. Gracias, hermano Paul. Gracias, hermano, por el tiempo, por el espacio. Se prepara entonces el hermano Vittorio y que el Señor nos bendiga. Podamos haber aprendido algo, ¿no? Amén. Bien, gracias, hermano. Voy a quedar con los dos. Bueno, gracias, hermano Rubén. Ya saben, los siguientes que tienen la participación va a prepararse. Y hemos aprendido esto sobre los músculos. Interesante, ¿no? Lo que estamos estudiando ya sobre el cuerpo humano, creo que lo dijo el sábado pasado que vino el hermano, el chico Juan Carlos, ¿no? Cuando lo comentamos fuera antes, él decía, normalmente la mayoría, decía él, ¿no? De los científicos no están de acuerdo, o sea, no ven que no hay consistencia en la teoría de la evolución, ¿no? Y yo le decía la pregunta, pero ¿y entonces por qué se sigue estudiando en los centros esa teoría y se le da como válida? Y me llamó la atención una cosa que dijo, es que no se ha encontrado, o sea, no hay digamos, una teoría que reemplace a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente, y la creacionista es que ellos no creen en Dios, pero lo dijo aquí, creo, ¿no?
pero sí están de acuerdo, incluso en la entrevista que le hicieron a un premio Nobel, que luego comentaron, que decía, que reconoció que el mundo, nosotros mismos, tenía que haber sido diseñado por una mente superior, una inteligencia o una fuerza superior, algo así, ¿no? Pero al mismo tiempo no quieren reconocer que es Dios porque no son creyentes, ¿no? Y que nosotros nos damos cuenta de que lo complejo que es nuestro cuerpo, y eso que estudiamos solo lo que vamos descubriendo, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que el Señor ha creado un cuerpo tan perfecto, ¿no? Bueno, y complejo y perfecto, justamente. Vamos a continuar, vamos a invitar a una niña que tiene una participación y va a hacer, digamos, participar a todos los hermanos con preguntas bíblicas. Elizabeth. Toma, Elizabeth. Buenas tardes, hermanos. Yo ahora voy a preguntar unas preguntas que es ¿quién lo dijo? La primera es el que vosotros estéis sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Si quieren responder, tienen que levantar la mano. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Ismael. Sí. Salomón. Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te estoy yo mejor que 10 hijos? ¿Quién lo dijo? ¿Mamá? Muy bien. Básico. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Caleb? Sí. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Lidia. Señor, ¿quién es el que te ha de engañar? De engañar. ¿Caleb? Sí. Es Juan. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Cecia. Así. Intermedio. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Sí. Experto. También contra mí se airó el Señor por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Vittorio. Sí. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Elismael? Sí. ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Rubén.
A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. ¿Quién lo dijo? Sí. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo tomaste con la espada de los hijos de Amón. Jessica. Sí, Natán. Tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pecado, yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Los ancianos. Sí. Sí, Jeroboam. Que haya sido para honra y gloria de Dios. Amén. Muy bien. Gracias, Elizabeth. Si hermanos tienen alguna participación, Pastor Wesley, ¿sí? Bueno, voy a invitar a Samuel González, que vamos a participar todos afuera un momentito, ¿sí? Que no oigas lo que vamos aquí a decidir, y luego entra, ¿sí? Vamos a hacerle una especie de dinámica todos los hermanos. Desde aquí ya se ve, ¿no? Vale. Voy a poner un nombre aquí, pero cada uno ubíquese con este personaje, porque Samuel nos va a preguntar en qué parte... Ay, perdón. ¿Allí? ¿Está bien? Vale. Samuel nos va a hacer preguntas a cada uno. Él va a hacer al azar a cualquiera. Sí, lo voy a decir para que no esté, porque si no, en orden no. Y entonces nos va a preguntar en qué parte de la vida se encuentra el personaje, en qué parte de la historia está ubicado, quién es su familia y todo eso. Yo sí, va a ser adivina el personaje. Voy a poner el nombre, Samuel, vamos a poner uno bastante complicado. Yo tengo uno, o alguien me sugiere algo. Él ya sabe que vamos a hacer el difícil, seguro. Pero es muy amigo. Pero que también que sepamos nosotros. Yo propongo este. Porque para ubicarlo va a costar. ¿Qué os parece? ¿Es fácil, pero al mismo tiempo ubicarlo? ¿Muy fácil? ¿Sí? Bueno, si lo ubica fácil, pues vale. No, pero es que esto digo porque ya nosotros los conocemos también. Atentos, para ubicar en el tiempo. A ver, ¿en qué tiempo vivió él? En el tiempo de los reyes. ¿Qué etapa del tiempo? Sí. Atento, es lo que quiero decirle, porque no va a preguntar, por favor. Es en el tiempo de los reyes, pero ¿en qué momento del tiempo? Antes de la... Eso, ¿cómo se llama eso? Después de la aportación. Sí, pero que sí había reyes, eran reyes impuestos por... Pero es de esa etapa, me refiero. Bueno, pero también se entiende de esto porque eran reyes impuestos por los babilonios o por los persas, que ponían ahí a los, en este caso, por ejemplo, Joaquín, y estos eran los reyes todavía que están. Ah, pero eso es después, en la época de... Ya. Ya no habían reyes en Israel, ¿verdad? Entonces, ¿en qué tiempo lo ubicamos ahí? Porque no me va a preguntar. Vale, pero él dirá, época de los reyes, de los estos. Vale. Ok.
Ok. Vale, ¿sí? ¿Nos quedamos con este personaje? Muy bien. ¿Qué? Ya más empezamos entonces. ¿Alguien? Ay. No hay, ya no existe. Bueno, es que luego necesito borrar, necesito usarlo yo. ¿Hay borrador? Hay borrador, digo. Vale, ¿podemos llamar a Samuel? ¿Alguien? Sí, me trae un tapo. Sí, no has escuchado, no, Samuel, creo que he hablado muy fuerte. Vale. Sí, Samuel, ponte aquí delante. Luego te diré. Tienes que adivinar qué pregunta, no en orden, sino a lo que tú creas. ¿Quién me puede dar más pistas? Bueno, también usa a los niños. Paul. Ah, pero no lo dijo en orden. Dijo que el que quisiera. Paul. Yo le hago la pregunta. Sí. Ah, pues cualquiera me la puede responder. Pero te va a responder sí o no. Ah, por Con eso. sí o no. Solo responderé con sí o no. Nada más. Antiguo Testamento. Sí. Jessica. Hombre. Sí. Bueno. Un hombre antiguo. Un hombre antiguo. Cecia. Del tiempo postdiluviano. Postdiluviano, después del diluvio. Sí, un hombre postdiluviano. A ver, Adasa. De la época de los reyes. La época de los reyes empieza con Saúl y acaba con, no sé, Ezequías, ¿quién fue el último? Sí. Sedequías. Sedequías. No es del tiempo de los reyes. Van 4, no es del tiempo de los reyes. Samuel, del tiempo de los jueces. Tampoco de los jueces. Entonces, Lismel, del tiempo de los patriarcas. O sea, solo queda uno, el de la transmigración, y no lo voy a preguntar porque se supone. Es que si no, os había equivocado. Vale, eso no lo pregunto. Entonces fue un hombre de la transmigración. Entonces, Gladys, ¿era del pueblo de Israel o Judá? O sea, era del pueblo de... Entonces, bueno, voy a empezar a decir nombres, quizá. Bueno, te voy a dar una cosa para que no hayas todo tres ocasiones de decir nombres. Pregunta sí, pero... Ah, tengo 3. Bueno. Bueno, entonces vamos a decir, ocupó un cargo importante en un reino donde fue. Para Emily. Ocupó un cargo importante. Entonces, Daisy Paola Puentes Rojas fue Mardoqueo. Sí. Muy bien. Muy bien. Sí, está fácil, ¿no? Bueno, ahí ya Samuel estaba. Vale, muy bien. Luego continuamos y vamos a invitar ahora a Gabriel. Gabriel tiene una participación. ¿Cómo? No. Ahora Vale. Hola a todos, hermanos. Yo tengo una participación. ¿Quieres contar, bueno, una historia y un poco de mi opinión? La parábola se llama La Gran Cena y va de esto, de que, bueno, Jesús estaba en una boda y allí estaba hablando. Entonces, en una de esas prédicas o hablas que hace siempre, explica una parábola. Y la parábola es de que un hombre hizo una gran cena e invitó a sus amigos, bueno, un montón de gente invitó,
Y cuando era la hora de la cena, vio que nadie estaba allí, nadie había llegado. Y entonces mandó a su siervo a que le diga a sus invitados que ya estaba la cena, que ya pueden venir, está todo preparado. Y así fue. Entonces el siervo, después de venir, le comentó a su amo que sus invitados estaban ocupados. O sea, cuando les dijo, venid ya que todo está preparado, estos le dijeron un montón de excusas. Por ejemplo, el primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Ruego que me excuses, o sea, ruego que me disculpes. Otro, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro, acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Estos hombres vemos, bueno, intuyo que a ver, ¿cómo lo digo? Que hicieron otros planes cuando ya sabían que estaban invitados a la cena del Señor ese mismo día y esa misma fecha. Da igual si han planificado lo que estaban haciendo antes o después, no hay una falta de respeto para el Señor y el Señor se enfadó. Se enfadó y le mandó a su siervo a que vuelva afuera y le diga a cualquiera, bueno, a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, que vengan a su casa porque ha preparado una cena. Entonces el siervo le dice, bueno, está a sus órdenes y va a comentárselo a estos, a pobres, cojos, mancos, ciegos. Y le dice, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Entonces el Señor le dijo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena. Y bueno, aquí acaba la parábola. Y yo he sacado una especie de teoría semejanza, si se le puede llamar así, de que esta parábola se asemeja al reino de los cielos. Por ejemplo, el Señor hace referencia el amo hace referencia a Dios, el siervo hace referencia a Jesús y los invitados, los amigos del amo, hacen referencia a los judíos. ¿Y por qué? Pues porque el siervo fue a por los invitados a decirles que ya está la cena. Ah, sí, perdón. Y la cena hace referencia a la palabra de Dios o el mensaje. Y bueno, los invitados rechazaron la invitación. O sea que rechazaron el mensaje de Dios, rechazaron a Jesús. Y después de esto, el siervo va a invitar a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, y estos hacen referencia a los gentiles que no han conocido la palabra de Dios y la necesitan. Y bueno, es una semejanza que he sacado, no sé si está bien, pero os la he compartido. Para esto que sea para la gloria de Dios. Amén. Gracias, Gabriel. Muy bien. Una cosa interesante, ¿no? De que los que estaban en la calle eran los invitados. No eran los invitados. Los invitados eran otros. Como dijo Gabriel, no eran los judíos, el pueblo, digamos, escogido. Pero sin embargo, al final, ¿a quién se llevó el mensaje luego? Al mundo en general. Ya no era todo reservado para los judíos, sino para, el Señor dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo, ¿qué le dijo? Y predicar el evangelio, ¿no? Muy bien. Tengo una participación de 3 hermanos. A ver, que vamos a participar con una dinámica, me parece, ¿no? ¿Sí, Emily?
Ok, claro. Bueno, buenas tardes. Tenemos una dinámica que consiste en hacer dos grupos. Llamamos a un voluntario de este grupo y uno de este. Pondremos un papel detrás y el grupo tiene que hacerle mímicas a la persona que está de espalda al papel, a la palabra, para que adivine qué personaje, objeto es. Y bueno, puntos, ¿no? Para el grupo A y B. ¿Un voluntario de aquí? ¿Sí? Vale, Elizabeth. ¿Y otro de este grupo? Lismel, ¿quieres salir? Pues Sadasa. Tenéis que hacerle mímicas de esto a Elizabeth. Sí. Este grupo aquí y este grupo allí. Mira los de la derecha, ¿eh? Mira. ¿O ves probando palabras? No, sin hacer esto. ¿No se te ocurre nada? A ver, que viene la Jessica. Ir probando cosas. ¿Qué crees que puede ser? Vale. ¿Qué grupo era él? A y B. ¿Otros dos? Uno de aquí y otro de aquí. Vale, sale Javier. Vale, vale, pues A y B. Por favor. Ah, es que yo lo veía que ¿Alguien de este grupo? Padre e hijo. Padre e hijo. Uy. Vale. O bueno, que se pongamos por allá, ¿no? No. ¿A ver, Gloria? ¿Ya? Ya. ¿Cómo? Golpe, pelea. Cabello. ¿Qué es Una palabra? ¿Qué están haciendo? Sí, de las Ancianos. Sí, vale, sí. Okay. Grupo. ¿Otro voluntario? Grupo A. ¿Alguien quiere salir? Gabriel. Vale. Ya. ¿Ya? Ah, ya ganó grupo B. ¿Qué era? Caballo. ¿Queréis más? Uy, sí. Vale, hermano Rubén. Ay, perdón. Vale, ¿qué pasa? Que sí. ¿Y el grupo B? Vale. Ponte más grande. Y ya. Coronas. Nubes. Era Roca. Ha ganado el grupo B. Que sea para la honra y gloria de Dios. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, tenemos los niños. Tiene una alabanza. Vale, vamos a invitar a todos los niños aquí.
Pueden salir los niños. Elizabeth, Rosmel, Cecia, Scarlett. Bueno, ¿te saco esto de aquí? ¿Está bien? ¿Te molesta? Pongo cosas. Para honra y gloria de Dios vamos a cantar Nuestro mundo gira en amor. El amor pudo unir a lo divino con lo humano al darse el Cristo encarnado en una cruz por mis pecados y allí se une el perdón con la justicia inmutable, misericordia inagotable, se unió la paz con la verdad por el amor. Así también el Dios de amor restaurará en los hogares la unidad. Las vidas cambiarán y un nuevo mundo nacerá. El amor vence el dolor, nos da paz, nos da el perdón. No hay temor donde hay amor. El amor es el Hijo de Dios. Sin amor no hay redención. No hay hogar si no hay perdón. Nuestro mundo gira en amor. No tendríamos vida sin Dios, sin su amor. El amor hace brillar a las estrellas que hay en el cielo, girar planetas del universo, crecen los lirios que hay en los huertos por amor. Los ríos van llegando vida a cada paso por las montañas, valles y campos, crecen los niños en un hogar y es por amor. Su luz perdurará en la eternidad, todas las pruebas vencerá y al fin nos llevará a las mansiones
sido para honra y gloria de Dios. Amén. Bien, agradecemos a los niños por su participación. Bueno, vamos a ir a unas últimas participaciones. Voy a poner un momentito. Lidia, querías contar una historia, ¿no? Vale, mientras voy preparando esto. Y vamos a invitar a Lidia para que ella tiene una pequeña historia que contar. Bueno, yo extraño la pantalla grande. Aquí no se ve mucho desde atrás. Pero bueno. Sí. Bueno, hermanos, quiero compartir con ustedes una historia muy bonita que la leí hace poquito y me dejó una gran enseñanza. Y quisiera que reflexionemos en esta historia, puesto que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer en esta tierra como Él fue. ¿Y qué fue Jesús en esta tierra, niños? Dice, no he venido a servir, sino, digo, a ser servido, sino a servir. Bien, bueno, le puse como título Reparando fugas. Siguiente, por favor. Bueno, dice, se le pidió a un hombre que pintara un bote. Trajo su pintura y pinceles y comenzó a pintar el barco de un rojo brillante, como le pidió el dueño. Mientras pintaba, notó un pequeño agujero en el casco y lo reparó tranquilamente, y cuando terminó de pintar, recibió su dinero y se fue. Al día siguiente, o sea, ya le habían pagado por ese trabajo de pintar el bote. Al día siguiente, el dueño del barco acudió al pintor y le presentó un cheque mucho más alto que el pago por la pintura. El pintor se sorprendió y dijo, ya me ha pagado por pintar el barco, señor, pero esto no es por el trabajo de pintura, es por reparar el agujero en el barco. Ah, pero fue un servicio tan pequeño, le dice el pintor al dueño del barco. Ciertamente no vale la pena pagarme una cantidad tan alta por algo tan insignificante. El dueño del barco le dice, mi querido amigo, no lo entiendes. Déjame decirte lo que pasó. Cuando te pedí que pintaras el barco, olvidé mencionar el agujero. Cuando el barco se secó, mis hijos tomaron el barco y se fueron a pescar. ¿Está allí? Sí. Dice, no sabían que había un agujero y no estaba en casa en ese momento. Cuando regresé, noté que habían tomado el barco. Estaba desesperado porque recordé que el barco tenía un agujero. Imagina mi alivio y alegría cuando los vi regresar de la pesca. Entonces examiné el bote y descubrí que habías reparado el agujero. ¿Ves ahora lo que hiciste?, le dice el dueño al pintor. Salvaste la vida de mis hijos. No tengo suficiente dinero para pagar tu pequeña buena acción. Así que no importa quién, cuándo o cómo, continúa ayudando, sosteniendo, limpiando lágrimas, escuchando atentamente y reparando cuidadosamente todas las fugas que encuentres. Esta historia, al inicio, cuando empecé a leerla, y pensé, bueno, siempre, a veces mayormente, los seres humanos, cuando nos piden hacer algo, nos limitamos a hacer lo que nos piden. Pero si hay un poquito más, humanamente decimos, pero solamente me han pedido hacer esto. Esto ya no corresponde a mi trabajo. Pero este joven hizo una pequeña gran acción. ¿Cuál fue la gran acción que hizo? A él le contrataron para pintar el barco.
reparar un agujero. Y esa reparación, ese poco tiempo que le costó a él, porque cuando recibió el cheque, se sorprendió. Este pequeño agujero que le costó muy poco tiempo y esfuerzo repararlo, significó algo muy importante y grande para el padre o el dueño de este barco. ¿Qué significó? La vida de sus hijos. ¿Y se podía pagar con un cheque de tan alta cantidad? No. Por eso lo dijo, no sé ni cómo pagarte. Entonces, nosotros como hijos de Dios, no sabemos en dónde nos necesitan o quién nos necesita. A veces quien menos pensamos nos necesita. Y a veces hay palabras de ánimo o lágrimas que secar o un abrazo que dar, pero Dios necesita de nosotros. No porque Él no pueda hacerlo, Él lo puede hacer, solo que es un privilegio para nosotros ir a donde Él nos manda. Y dice al final esta historia, nunca se sabe cuándo necesitan de nosotros o cuándo Dios tiene una agradable sorpresa para que seamos útiles e importantes para alguien. A lo largo del camino es posible que hayas reparado numerosos agujeros de barco sin darte cuenta de cuántas vidas has salvado. ¿Queremos salvar vidas? Amén. Que Dios nos use como instrumentos, porque es lindo, ¿no? Muy grato que este señor, no porque recibió el cheque de tan alta cantidad, sino por la satisfacción de haber hecho tan pequeño que significó algo tan importante en la vida de una persona, ¿no? De un padre y también de sus hijos. Que Dios nos ayude y podamos ser también esos instrumentos de bendición. Amén. Amén. Parecida dice, donde tú fueres, yo iré. No me ruegues que te deje. Eso, no me ruegues que te deje una parte. Y una más, ¿ya? Dice, a ver. Ay, perdón. Vale, disculpa. El grupo, esto, ¿no? Sí, porque era el robot, creo, ¿no? Vale, el grupo de aquí, hermanos. ¿Quién dijo esta frase? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job. A ver. Y aquí finalizamos con esto, a ver. Sí. Lo que me habían dicho no era ni la mitad. Bien, dice, ¿dónde está? Hoy. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. A ver, los jóvenes. ¿Quién? Antes que lo diga el hermano, a ver. Pedro. No tengo Dios. ¿Recuerdan en qué momento lo dijo eso? Sí, al paralítico. Bien, hermano, les agradezco por vuestras participaciones en esta tarde y que el Señor bendiga, y ya repartida a los jóvenes seguimos con las historias, y prepárense también los hermanos mayores con participaciones. Me quedó pendiente dar 3 participaciones porque habían ido con los chicos de grabaciones, y bueno, por el próximo ya lo repartiré. Bueno, vamos a finalizar.